que Jesús le hizo el amor a María Magdalena, quiero hacer algunas acotaciones. Yo he leído e investigado acerca de nuestra patrona. A mí desde que estaba en el colegio, yo soy egresado del Colegio San Francisco, siempre me vendieron la versión de que María Magdalena era una prostituta arrepentida y poseía 7 demonios, versión muy alejada de la realidad de lo que fue la vida y la participación de esta líder en el proyecto revolucionario adelantado por Jesús de Nazaret. María Magdalena era una mujer culta, iluminada, una mujer que conocía la filosofía y por eso pudo entablar un diálogo de tú a tú con Jesús, cosa que no podía hacer con los apóstoles, porque los apóstoles eran personas de un corazón muy grande, pero eran pescadores de poco conocimiento. Esta versión de María Magdalena, que se dice que la palabra Magdalena no es un nombre, se cree que proviene del pueblo galileo Magdala, que era una comunidad costera muy humilde, perteneciente a la región de Galilea, que para la época era un semillero de actividades políticas, dada la condición aguerrida de sus habitantes, actividades políticas continuamente aplastadas y sofocadas por los romanos, por el ejército romano. Acordémonos que Roma tenía totalmente invadida a Palestina. Magdala estaba en la Galilea rebelde y sus pobladores eran partidarios de la solución política violenta, dadas las condiciones de represión con que eran tratados sus moradores por parte del ejército conquistador romano. El Nuevo Testamento, Mario y amables oyentes, no dice cuándo ni dónde María Magdalena conoció a Jesús. Se cree que se conocieron en un barco viajando entre Cafarnaúm y Galilea, ya que este medio de transporte era muy común entre los habitantes de la zona, diferente a lo que dice el Evangelio de Lucas, que señala que María tenía 7 demonios en su cuerpo y fue llevada ante Jesús para que la despojara de estos maleficios. Pero esto no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, por lo que la versión de Lucas tiene poco piso, o lo que es lo mismo, debería verse con serias reservas. En el Evangelio de Lucas también se dice que María Magdalena apoyó económicamente el proyecto revolucionario de Jesús de Nazaret, de donde fácilmente se desprende que no era cualquiera mujer, era una mujer líder con convicción, compromiso político. Además de eso, ella dirigía un grupo de mujeres de Galilea seguidoras de Jesús. María Magdalena tenía la capacidad de motivar y congregar a otros. Ese era su verdadero don y eso la convertía en líder. De ahí su cercanía con Jesús. Los 4 evangelios ubican a María Magdalena en la crucifixión al lado de Jesús, en los momentos más difíciles de su líder, aún a costa de su propia seguridad, porque esto era muy mal visto por la jerarquía romana. Pero sin embargo, mientras todos los demás apóstoles se escondían o negaban a su líder, María Magdalena siempre permaneció firme al lado de Jesús. Los evangelios de Marco y Juan dicen que ella fue la primera en ver la resurrección de Jesús, que es la piedra angular de la cristiandad, como es la vida después de la muerte. Esa es la esencia de la fe cristiana y por lo que la diferencia al cristianismo del judaísmo. Por lo tanto, se podría decir sin temor a equivocarse que María Magdalena fue la precursora del cristianismo. Felipe en su evangelio sugiere una relación muy cercana entre María Magdalena y Jesús, pero todo esto era producto de la necesidad que tenía Jesús de mantener a María Magdalena muy comprometida con su proyecto político. Dentro de los evangelios gnósticos, que fueron los evangelios que no fueron incluidos en la Biblia, porque no fueron 4 los evangelistas, fueron más. Entre esos el evangelio de Pedro, el de la propia María Magdalena, se dice que ella fue la que mejor comprendió el mensaje político de Jesús. Era una mujer decisiva en el movimiento porque tenía un papel activo, o sea que era discípula que adoctrinaba a los otros discípulos.
Esto le valió y le costó muchas discusiones y confrontaciones con los otros apóstoles, entre los que se encontraba Pedro, quien era con el que más discutía. Lo más relevante es que María Magdalena como mujer fuera una líder en un proyecto político dominado fundamentalmente por hombres. Hoy, después de 2026 años, María Magdalena ha sido calificada por muchos aspectos, pero no por lo que realmente debe mirársele, ya que fue la persona que presenció la resurrección de Jesús, visión que la llevó a la creación del cristianismo. En el Código Da Vinci se dice que María Magdalena, después de la crucifixión de Jesús, se fue a Francia, al pueblo de Provenza, donde murió, por lo que se convirtió en la primera refugiada política. La frase que ayer lanzó y que muchos no han sabido interpretar porque no han investigado, no han leído, la frase que lanzó el presidente Petro de que Jesús hizo el amor con María Magdalena, se podría interpretar de distintas formas, pero lo esencial es relevar el papel de nuestra patrona María Magdalena en todo ese proceso revolucionario que encabezó Jesús el Nazareno. Esa era una acotación que quería hacer Mario con relación a la frase del presidente y que ha creado una serie de discusiones y confrontaciones, pero yo invito a que investiguen el verdadero papel de María Magdalena en todo el proceso de Jesús el Nazareno. Usted lo ha dicho, José, el liderazgo de María Magdalena frente al proyecto de Jesús es lo que usted ha dado a conocer hoy y que muchos desconocen porque solamente la historia nos da a conocer de que María Magdalena fue una prostituta y que fue llevada ante Jesús por unos hombres que la apedraron y que allí Jesús la perdonó. Eso es lo que muestra la historia. Pero la verdadera historia fue que fue el Papa Gregorio XII quien propagó la versión de la prostituta arrepentida, que aún hoy sigue vigente y mucha gente cree que María Magdalena fue una prostituta, cosa totalmente contraria a la realidad. Gracias, José, por ese aporte a esta discusión que hay en el país. José Serrano,